Notas. Originalmente estaban aquí las palabras, los Olosimpi. El borrador desechado del cuento es aquí notablemente breve y dice como sigue, después de las observaciones de Aelios dadas en la nota 20 al cuento del sol y de la luna. Eso se dice fácilmente, dijo Lindo, porque las murmuraciones de las que he hablado se hicieron más fuertes y llegaron a las sesiones de ese consejo convocado para fijar el curso del sol y de la luna, y todas las antiguas heridas que habían ardido ante la instigación de Melkor acerca de la libertad de los elfos, aun la lucha que culminó en el exilio de los Noldoli, volvieron a encenderse. Sin embargo, pocos eran ahora los que sentían lástima de los gnomos, y los Eldar, a los que el mundo recién iluminado seducía, no se atrevían a abandonar Valinor por temor al poder de Melkor. Por tanto, los enemigos de los gnomos al final, a pesar de todo lo que Ulmo pudiera alegar o pedir y a pesar de la clemencia de Manbe, siguieron el consejo de los dioses, y así aconteció lo que las historias llaman el Siearari mayor que ocultamiento de Valinor. Y los dioses por el momento no salieron a luchar contra Melkor, y se dejó escapar la más grande oportunidad que tuvieron de alcanzar gloria y eterno honor, como la música de Ilúvatar lo había previsto, y ellos muy poco lo entendieron, y quién sabe si la salvación del mundo y la liberación de los hombres y de los elfos provendrá de ellos otra vez. Hay algunos que murmuran que no será así, y la esperanza se demora todavía en una lejana tierra de hombres, pero cómo puede ello acontecer, yo no lo sé. Parece decir, La palabra, oriental, se añadió al texto, y puede que mi padre tuviera intención de reemplazar, por, borde oriental, o algo parecido. Aquí, tierra, aunque resulte extraño, está claramente utilizada como, el mundo, para designar las grandes tierras, que se diferencian de las tierras exteriores del oeste. Los Teleri, esto es, posteriormente los Banyar, en el viejo cuento no habían abandonado Kor. Originalmente Oben y luego Onen, el nombre de la esposa de Ose había ya aparecido en su forma final Winen, pero Winen está escrito con claridad, y también, por supuesto, deliberadamente. En el borrador, la narración del ocultamiento de Valinor es muy breve, y avanza rápidamente hacia el camino de los sueños. Las telas de oscuridad puestas sobre las laderas orientales de las montañas no eran las dejadas en Valinor por Ungoliante, y se las compara con las más adherentes que Ungoliante haya tejido. El Caraxe y las Islas Mágicas solo se mencionan en una nota marginal para señalar que han de ser incluidas en el texto. Tierra, también está usada aquí en el sentido de las grandes tierras, véase nota 4. El borrador dice aquí, hijos del mundo. Aunque no hay diferencias sustanciales en relación con Olore Malle entre los dos textos, en el primero no se menciona la senda del arco iris de Orome. Una nota aislada, evidentemente escrita antes que el cuento, dice, cuando los dioses cierran Valinor. Lorien deja un sendero a través de las montañas llamado Olore Malle, y Manbe lo llama arco iris, por el que transita para vigilar el mundo. Solo es visible después de la lluvia, porque entonces está húmedo. Tregua, antes decía, compromiso. Es notable que Manbe se describa antes como un praímes inter pares que como el regidor de todos los otros Valar. Sobre los árboles de Kor, véase la llegada de los elfos. Véase el comentario al cuento del sol y de la luna. Sari es aquí, y en adelante, el nombre escrito, no una corrección de Calavene, el nombre del texto en borrador de El Sol y la Luna y el ocultamiento de Valinor. Lo que dice aquí el borrador es, el barco del Sol, denominación que es a su vez una alteración de los barcos, porque mi padre al principio había escrito que ninguno de los dos barcos podía ser llevado debajo de la tierra sin riesgo. El durmiente de la Torre de Perlas es nombrado en la cabaña del juego perdido. La canción del durmiente es casi con toda seguridad el poema Los marineros felices, escrito originalmente en 1915 y publicado en 1923, véase la biografía de Humphrey Carpenter, apéndice C, se darán de él dos versiones relacionadas con los materiales para el cuento de Arendelle en la segunda parte de los cuentos perdidos.
El poema contiene una referencia a los dos barcos que pasan por la Torre de Perlas, cargados de las chispas del fuego oriental atesorado / diagonal que nadadores submarinos ganaron en aguas del sol desconocido. El borrador original dice aquí, pero esto es el cuento de Korinomi, y no me atrevo a contarlo aquí porque mi amigo Helios me está mirando, véanse las notas 19 y 20. El texto en borrador decía aquí al principio, y el galeón del sol sale a la oscuridad y, yendo por detrás del mundo, encuentra el este otra vez, pero allí no hay puerta y el muro de las cosas es más bajo, y con la liviandad de la mañana Calavene pasa por encima de él, y el alba se derrama sobre las montañas orientales y baña los ojos de los hombres. Parte de esto, desde, pero allí no hay puerta, estaba entre corchetes, y se introdujo el pasaje acerca del gran arco del este y las puertas de la mañana. Para el nombre de Calavene, véanse los cambios de nombres en el cuento del sol y de la luna. Esto es, hasta que el barco del sol sale por la puerta de la noche a la oscuridad exterior, el barco del sol parte, las estrellas errantes vuelven al cielo. La segunda versión de esta parte del cuento de Baire, El puerto del sol, sigue el borrador original, tal como fue corregido, bastante de cerca, sin diferencias sustanciales, pero la parte del cuento que sigue está del todo ausente en el texto en borrador. Este pasaje final difiere en varios puntos de la versión original. En ella, Aelios aparece otra vez en lugar de Gilfanon, la gran predicción, se pronunció entre los dioses cuando decidieron construir la puerta de la noche, y cuando Ilinsor haya seguido a Urbendi a través de las puertas, Melku destruirá las puertas y levantará el muro oriental más allá de los cielos. Y Urbendi e Ilinsor se habrán perdido. Cambios de nombres en El ocultamiento de Valinor. Bansamirin menor que camino de Samirien, Samirien aparece como el nombre de la fiesta del doble júbilo. Cor menor que Cortirion. Después, aunque Cor no fue tachado, mi padre escribió Tun sobre él, con un signo de interrogación, y lo mismo cuando Cor vuelve a aparecer más adelante. Esta es la primera aparición de ese nombre en el texto de los cuentos perdidos, que luego dio origen al de Tuna, la colina sobre la que se edificó Tirion. Ainaidos menor que Oivarin. Morí Tarnon, Tarn fui el borrador original del cuento dice, Montar o Tarna fui. Sari el borrador original dice Calavene. En la primera aparición de los nombres de los tres hijos del tiempo la secuencia de formas era Danuin menor que Danos menor que una forma ilegible Dan. Ranuin menor que Ranus menor que Ranot menor que Ron. Fanuin menor que Latos menor que Latueg. A lo largo del resto del pasaje, Danuin menor que Dana, Ranuin menor que Ranot, Fanuin menor que Latueg. Aluin menor que Lumin. Comentario sobre el ocultamiento de Valinor. La narración del consejo de los Valar y los Eldar en el comienzo de este cuento, una ampliación considerable a partir del borrador preliminar que se ofrece en la nota 2, es notable e importante en la historia de las ideas de mi padre sobre los Valar y sus motivaciones. En el Silmarillion el ocultamiento de Valinor fue provocado por el ataque de Melkor al timonel de la luna. Pero al ver a Tilion atacado, los Valar tuvieron una duda, pues no sabían de lo que eran capaces aún la malicia y la astucia de Morgoth. Resistiéndose a hacerle la guerra en la Tierra Media, recordaron no obstante la ruina de Almaren, y decidieron que no sucedería lo mismo a Valinor. Un poco antes en el Silmarillion se dan las razones por las que los Valar no están dispuestos a hacer la guerra. Se dice que así como los Valar hicieron la guerra a Melkor por el bien de los Kendi, así ahora la evitaban por el bien de los Gilde, los nacidos después, los hijos menores de Ilúvatar. Porque tan graves habían sido las heridas abiertas en la Tierra Media durante la guerra contra Utumno, que los Valar temían que aún ocurriera algo peor, por cuanto los Gilde serían gente mortal, y menos aptos que los Kendi para enfrentar el temor y los tumultos. Además, no le estaba revelado a Manbe dónde aparecerían los hombres, al norte, al sur o al este. Por tanto, los Valar lanzaron la luz, pero fortalecieron la tierra en que morarían los hombres.
En el Silmarillion no hay vestigio del tumultuoso consejo, ni sugerencia de que los Valar no hubieran estado de acuerdo con Manbe, Barde y Ulmo, que desaprobaban activamente la obra y se mantuvieron apartados de ella. Igualmente no se hace mención de que Ulmo hubiera rogado nada por piedad a los Noulde, ni del disgusto de Manbe. En la vieja historia fue la hostilidad de algunos de los Eldar hacia los Noldoli, capitaneados por un elfo de copas, Alqualonde, que también desapareció por completo. En la narración posterior no se dice una palabra sobre el sentimiento que experimentan los elfos de Valinor por los Noulde exiliados, lo que constituyó el punto de partida del ocultamiento de Valinor. Y es sumamente curioso observar que la acción de los Valar fue desencadenada en esencia por la apatía mezclada con el miedo. En ninguna parte aparece más claramente la primera concepción que tuvo mi padre de los dioses como seres faineant. Sostiene además de manera completamente explícita que no haberle hecho la guerra a Melkor fue entonces un profundo error que los disminuía y era, según parece, irreparable. En escritos posteriores el ocultamiento de Valinor continúa apareciendo, pero solo como un gran hecho de la antigüedad mitológica, no hay la menor sugerencia de que se lo condene. El bloqueo de Valinor y su total aislamiento del mundo de fuera está quizá más subrayado en la primera narración. Las telarañas desechadas de Ungoliant y el uso que le dieron los dioses desaparecen en la historia posterior. Especialmente notable es como se explica aquí que el hueco abierto en las alturas circundantes, más tarde llamado Calasiria, no fuera bloqueado. En el Silmarillion se dice que ese pasaje no fue cerrado porque los Eldarles eran todavía fieles, y en la ciudad de Tirion, sobre la colina verde, Finarfin gobernaba aún al resto de los Noulde en la profunda hendedura de las montañas. Porque la gente de raza élfica, aun los Banyare Ingwe, señor de todos ellos, han de respirar a veces el aire exterior y el viento que viene por encima del mar desde las tierras en que nacieron, y los Valar no estaban dispuestos a separar por completo a los Teleri de sus parientes. El viejo motivo de los Olosimpi, mayor que Teleri, que desean que esto se lleve a cabo, lo que resulta bastante extraño, pues querían los flautistas de la costa abandonarla, desapareció junto con el amargo resentimiento que experimentaban contra los Noldoli, la negativa de Ulmo a ayudarlos, y la disponibilidad de Ose a despecho de Ulmo. El pasaje de las Islas Mágicas, hechas por Ose, reaparece en la conclusión del capítulo 11 de El Silmarillion. Y también en esos tiempos, que los cantos llaman Nurtale Valinoreva, el ocultamiento de Valinor, se levantaron las islas encantadas, y en todos los mares de alrededor hubo sombras y desconcierto. Y estas islas se extendieron como una red por los mares sombríos desde el norte hasta el sur, antes de que Tol Eressëa, la isla solitaria, fuera alcanzada por alguien que hubiera partido del oeste. Difícilmente puede pasar un barco entre ellas, pues las olas rompen de continuo con un suspiro ominoso sobre rocas oscuras amortajadas en nieblas. Y en el crepúsculo un gran cansancio ganaba a los marineros, y abominaban el mar, pero todo el que alguna vez puso pie en las islas quedó allí atrapado y durmió hasta el cambio del mundo. Resulta claro por este pasaje del cuento que las Islas Mágicas estaban situadas al este de los mares sombríos, aunque intensas tinieblas extendían lenguas de oscuridad hacia ellas, mientras que en un pasaje anterior se dice que más allá de Tol Eressëa, que se encuentra a su vez más allá de las Islas Mágicas, está el muro de brumas y esas extensas nieblas marinas debajo de las cuales se extienden los mares sombríos. Por cierto, las posteriores, Islas Encantadas, deben mucho como concepción a las Islas Mágicas, pero en el pasaje de El Silmarillion que acabamos de citar estaban en los mares sombríos, sumidas en el crepúsculo. Es posible, por tanto, que las Islas Encantadas deriven también de las Islas del Crepúsculo. La descripción de los trabajos de Tulkas y Aule en las regiones del norte no parece estar de acuerdo con lo que se dijo antes, aunque es improbable que haya una verdadera contradicción. Más adelante se afirma claramente que había una franja de agua, Ercaringa, el abismo de frío, entre el extremo del colmillo de hielo, el Caraxe, y las grandes tierras en tiempos de la travesía de los Noldoli.
En este mismo pasaje el colmillo de hielo se describe como un cuello estrecho que los dioses destruyeron después. Los Noldoli pudieron llegar hasta las grandes tierras a pesar de esa abertura en el extremo porque con el gran frío reinante el estuario se había llenado de hielo inmóvil. Puede que la significación de este pasaje, sin embargo, sea que por la destrucción del colmillo de hielo, se haya abierto un hueco mucho más ancho, de modo que ya no hubo posibilidad de que alguien pudiera utilizar esa ruta. De los 3 caminos, hechos por Lórien, Orome y Mandos, no hay vestigios en los escritos posteriores de mi padre. El arco iris nunca se menciona, ni se sugiere explicación alguna de cómo los hombres y los elfos llegan a las estancias de Mandos. Pero es difícil interpretar esta concepción de los caminos, saber en qué medida la idea tenía un contenido puramente figurado. Para el camino del Lórien, o Loremalle, la senda de los sueños, que describía Baide en la cabaña del juego perdido, véase el comentario a este cuento. Allí Baide decía que Loremalle venía de las tierras de los hombres, que era una senda de márgenes profundas y setos colgantes, más allá de los cuales se erguían muchos árboles altos donde parecía vivir un susurro perpetuo, y que de esa senda un alto portal conducía a la cabaña de los hijos o del juego del sueño. Esta no estaba lejos de Cor y hasta allí llegaban los hijos de los padres de los hombres, los Eldar los guiaban si era posible hasta la cabaña y los jardines, temiendo que pudieran extraviarse y llegar a Cor y se enamoraran de la gloria de Valinor. Parece haber acuerdo en general entre estos dos cuentos, aunque es difícil interpretar las palabras del pasaje donde se dice que la senda pasaba por la cabaña de los hijos de la tierra, y de allí, por el camino de los álamos susurrantes, seguía hasta alcanzar el mar. Es notable que aun en esta etapa del desarrollo de la mitología, cuando tanto más se había escrito desde la llegada de Eriol a Toleresea, la concepción de que los hijos de los hombres llegaban en sueños por un misterioso camino a una cabaña de Valinor, nunca se había perdido. En la narración de la construcción del puente del arco iris por Orome, el lazo que arrojó queda sujeto a la gran montaña Calorme, montaña del sol naciente, en el más remoto oriente. Esta montaña se ve en el dibujo del barco del mundo. La historia que Baide llamó el puerto del sol, nos da el cuadro más acabado de la estructura del mundo, en la fase más temprana de la mitología. Los Valar, por cierto, extrañamente, parecen ignorar este asunto, la naturaleza del mundo que cobró ser en amplia medida por ellos mismos, y necesitan que Ulmo los familiarice con verdades tan fundamentales. Una posible explicación de esta ignorancia puede encontrarse en la radical diferencia en el tratamiento de la creación del mundo entre la primera y la segunda versión de la música de los Ainur. He observado antes que originalmente los Ainur ven por primera vez el mundo en su acabada realidad, e Ilúvatar les dice, aún ahora el mundo se desenvuelve y empieza su historia, mientras que en la forma desarrollada, era una visión que les fue quitada y solo cobra existencia en la palabra de Ilúvatar, Ea. Que estas cosas sean. Se dice en el Silmarillion que cuando los Valar entraron en Ea, se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto había sido hecho, y que todo estaba a punto de empezar y aún informe. Y sigue la descripción de los grandes trabajos de los Valar para la concreta construcción del mundo. Construyeron tierras y Melkor las destruyó, cavaron valles y Melkor los levantó, tallaron montañas y Melkor las derribó, ahonderen mares y Melkor los derramó. Nada de esto hay en la vieja versión, y uno tiene la impresión, aunque nada está explícito, de que los Valar llegaron a un mundo que estaba ya hecho, y les era desconocido, los dioses iban de norte a sur y veían poco, a decir verdad en las más profundas de estas regiones encontraban frío y soledad. Aunque la concepción del mundo derivaba en gran medida de la ejecución de la música, su realidad provenía del acto creador de Ilúvatar, seríamos los guardianes de las bellas cosas de nuestros sueños que por tu poder han alcanzado ahora realidad, y el conocimiento que tenían los dioses de las propiedades y dimensiones concretas de su morada era relativamente más escaso, así quizá debamos suponerlo, de lo que después se concibió. Pero esto es demorarse demasiado en el asunto.
Más probablemente la ignorancia de los Valar debe atribuirse a su curioso aislamiento colectivo y esa indiferencia por el mundo de más allá de las montañas que tanto se subraya en este cuento. Sea como fuere, Ulmo en este tiempo comunica a los Valar que el mundo entero es un océano, Bai, sobre el que flota la tierra sostenida por la palabra de Ilúvatar, y todos los mares de la tierra, aun el que divide a Valinor de las grandes tierras, son huecos abiertos en la superficie de la tierra, y son distintos de Bai, cuya naturaleza es otra. Todo esto lo hemos visto ya, y en un cuento anterior algo se dijo sobre la naturaleza de las aguas que sirven de sostén. Más allá de Valinor nunca he visto ni oído nada, salvo que con seguridad se extienden las oscuras aguas de los mares exteriores, que no tienen mareas, y son tan frías y enrarecidas que ninguna barca puede navegar por ellas ni ningún pez penetrar sus profundidades, excepto los peces encantados de Ulmo y su carro mágico. De modo que Ulmo dice aquí que no hay pez ni barca que pueda aventurarse en sus aguas, salvo aquellos a los que él haya dicho la gran palabra que Ilúvatar, a su vez, le dijera a él y que lo sostenía con su hechizo. En el borde exterior de Bai se levanta el muro de las cosas, descrito como azul profundo. Valinor está más cerca del muro de las Cousas que la costa oriental de las grandes tierras, lo que debe de querer decir que Bai es más estrecho en el oeste que en el este. En el muro de las cosas los dioses abrieron en este tiempo dos entradas, en el oeste la puerta de la noche, y en el este, las puertas de la mañana, y lo que está más allá de estas entradas abiertas en el muro es llamado vastedad sin estrellas, y oscuridad exterior. No se aclara como el aire exterior, el reino oscuro y tenue de Baitia que está fuera de todo, ha de relacionarse con la concepción del muro de las cosas o la oscuridad exterior. En el texto desechado de este cuento, mi padre escribió al principio, véase nota 16, que en el este el muro de las cosas era más bajo, de modo que cuando el sol vuelve de la oscuridad exterie, no entra en el cielo oriental por una puerta, sino que navega por encima del muro. Esto se cambió luego y se introdujo la idea de la puerta del muro oriental, las puertas de la mañana, pero parece claro que los muros se concibieron en un principio como los de las ciudades o los jardines terrenos, muros con un tope, un cerco circular. En el ensayo cosmológico de la década de 1930, el Ambarcanta, los muros son muy distintos. Alrededor del mundo están los Silurambar o los muros del mundo. Son como el hielo y el cristal y el acero, por sobre la imaginación de los hijos de la tierra, fríos, transparentes y duros. No pueden verse ni traspasarse, salvo por la puerta de la noche. Dentro de estos muros está englobada la tierra, por encima, por debajo y todo a su alrededor está Bahía, el océano envolvente. Pero este se asemeja más al mar por debajo de la tierra y al aire por encima de ella. El cuento de Corinomi de hecho no fue nunca contado. En la primera versión de este cuento, véase nota 15, parece que a Baire le habría gustado contarlo, pero sentía sobre ella los pequeños ojos como cuentas del insidioso Helios. En la primera lista de palabras en Enya, Corinomi se define como el nombre del sol, literalmente, ahogado en el mar, palabra derivada de una raíz que significa atragantarse, sofocarse, ahogarse. Con esta explicación, el sol, después de huir de la luna, se zambulló en el mar y erró en las cavernas de los Oaritzi. Oaritzi no aparece en la lista de palabras, pero Oaritz equivale a sirena. Nada se dice en los cuentos perdidos de que la luna le diera caza al sol, eran las estrellas de Bar de lo que Ilinsor, cazador del firmamento, perseguía, y estaba celoso de la supremacía del sol. La conclusión del cuento de Baire, el tejido de los días, los meses y los años, muestra, según me parece, que mi padre investigó un modo de imaginación mítica que era para él un callejón sin salida. El simbolismo formal y explícito se aparta por completo de la dirección general de su pensamiento. Plantea también una extraña pregunta. ¿En qué sentido era posible que los Valar estuvieran, fuera del tiempo, antes de los tejidos de Danuin, Ranuin y Fanuin? En la música de los Ainur, Ilúvatar decía, aún ahora el mundo se despliega y empieza su historia,
en la versión final, el Silmarillion, se dice que la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto, solo una prefiguración, pero ahora habían entrado en el principio del tiempo. También se dice en el Silmarillion que cuando los dos árboles de Valinor empezaron a brillar, empezó también el cómputo del tiempo. Esto se refiere al comienzo de la medición del tiempo a partir de la expansión y la mengua de los árboles. En este cuento se dice que la obra de Danuin, Ranuin y Fanuin es la causa del sometimiento de todas las cosas del mundo al tiempo y el cambio. Pero la idea misma de una historia, de una serie de hechos consecutivos, implica por sí misma el tiempo y el cambio. Como puede decirse, pues, que Valinor solo quedó sometida a la necesidad del cambio con el ordenamiento de los movimientos del Sol y de la Luna, cuando en el curso de la historia que se desenvuelve en los cuentos perdidos ha habido grandes cambios. Además, los dioses saben ahora que en adelante también ellos deberán someterse a un lento envejecimiento y que los días de brillantez menguarán. La sola afirmación, por ejemplo, de que Omar Amillo era el más joven de los Valar que entraron en el mundo, es también una afirmación de que los otros Valar, mayores que él, estaban envejeciendo. La edad, por supuesto, tiene dos aspectos para los seres mortales que van siempre aproximándose: el tiempo transcurre y el cuerpo decae. Pero se dice de la inmortalidad natural de los Eldar, ni tampoco la senectud les socava las fuerzas a no ser que transcurran 10.000 siglos. Así pues, su edad aumenta. Gilfanon es el de más edad de los que moran ahora en la isla y una de las hadas de más edad, pero la edad no aumenta en el sentido de decaer y debilitarse, porque entonces los dioses saben ahora que, en adelante, deberán someterse a un lento proceso de envejecimiento, que solo ha de entenderse en la segunda acepción de edad. Puede que haya aquí una hondura de pensamiento que se me escapa, pero por cierto, no le encuentro explicación. Por último, al final de todos los primeros escritos sobre el tema pude verse que la creación del Sol y de la Luna y el gobierno de sus movimientos ocuparon un lugar importante en la concepción original de mi padre. El mito astronómico es fundamental para el conjunto. Posteriormente esta importancia no dejó de disminuir, y es posible que, al final, hubiera desaparecido por completo.